¿Estamos listos? Número 3, la serie es Cristo, el propósito eterno de Dios. Amén. ¿Cómo se llama la serie? Cristo, el eterno propósito de Dios. La semana pasada toqué algunos puntos, pero para los que nos visitan por primera vez, les vamos a extender un poquito ese recordatorio para irnos entrando en esta hermosa palabra. El propósito eterno de Dios lo depositó, lo confió, lo estableció en Cristo. Ojo con esto. Amén. Dios tiene un propósito, un anhelo, un deseo supremo. Y Él sabiamente lo deposita en Cristo. Ojo, no lo depositó en Adán, no lo depositó en las religiones, no lo depositó en el hombre caído, perdido, ni lo depositó en las circunstancias humanas. Porque en el plan perfecto de Dios, cuando Dios dispone a hacer algo, Dios tiene todo fríamente calculado, como nosotros diríamos. Todo está planeado, todo está ordenado. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si usted camina en base a las circunstancias, a su religión, a su creencia, a su tradición, lo más seguro es que van a fallar o usted se va a desanimar. Mira el plan perfecto de Dios. Dios tiene un propósito y es eterno. Amén. Ayúdeme. Yo vengo cansado. Yo sé que usted también anda cansado, pero yo vengo. Ahorita le voy a platicar un poquito, pero sigamos adelante. Entonces Dios desde la eternidad lo depositó en Cristo. Cuando nosotros leemos la escritura y vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos en nuestro tiempo cronológico el plan de Dios manifestado progresivamente. Pero en el plan eterno, eso ya estaba. Nadie me quiere ayudar. Terminado. Ya estaba concluido. Entonces Dios lo lleva a nuestro tiempo cronológico y nos lo va revelando progresivamente para que nosotros lo pudiéramos entender. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el deseo supremo lo establece en Cristo, porque Él sabía. Por eso muchos teólogos le dicen que esto fue un asunto de familia entre el Padre y el Hijo. Amén. Pero ojo, esto fue en la eternidad. Y ahí es donde a veces nosotros patinamos, porque todo lo queremos ver cronológicamente, naturalmente, lo que veo, y no lo que Dios ya estableció en la eternidad. Yo le pregunto, en la eternidad, en la dimensión de Dios, ¿habrá algo que falte? ¿Habrá algo que todavía está por cumplirse? Todo está terminado. Todo está perfecto y completo. Y es donde todavía nosotros necesitamos ya no caminar en esta dimensión terrenal como si todavía fuéramos terrenales. Si yo le pregunto a usted, y sea sincero, ¿usted es terrenal o espiritual? Muchos me van a decir, pues yo soy terrenal porque estoy aquí en la tierra. Pero de acuerdo a la escritura, nosotros no somos de esta tierra. Estamos en esta tierra, pero ya no pertenecemos a esta tierra. Y ahí es donde nuestra mente necesita ser renovada. Porque si usted no entiende eso, nunca conectará con lo eterno y nunca disfrutará la obra perfecta de Dios, que la depositó en Cristo. Amén. La deposita en la obra perfecta que llevó el Señor. Cuando ya yo entiendo esto, yo lo debo de disfrutar. ¿Por qué el ser humano vive tan afligido? Ahorita la pastora decía, ten paz en medio de la tormenta. ¿Ok? Y la podemos tener. ¿Por qué mucha gente no lo tiene? Porque lo quiere hacer como lo hicieron los discípulos cuando Jesús se durmió en la barca. ¿Qué pasó? Vieron el problema y se asustaron. Porque todavía necesitamos renovar nuestra manera de pensar y nosotros no pensar que lo que vemos es lo más importante. Al contrario, lo que no vemos es lo más importante. Por eso la fe está peleada con lo que ve. La fe no se refiere a lo que usted ve, sino a lo que usted cree, a lo que está convencido que es. ¿Y qué hacemos nosotros regularmente cuando vemos algo natural? Ahorita, por ejemplo, toda la gente dice que con la guerra ya se acabó el mundo.
Lea Mateo 24. Eso sí está profetizado, pero dice la escritura que eso es principio de dolores. Si usted lee todo el 24, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se quedó con la primera parte y no lee todo Mateo 24. Debemos de disfrutar la obra perfecta de Cristo. También debemos de agradecer y descansar, porque en Cristo, en su obra, estamos como completos, seguros. Usted nunca va a estar seguro en su tradición ni en su religión. ¿Qué es lo que cree usted que ve Dios cuando ve a sus hijos? A Cristo en nosotros. No ve si de qué país es, de qué comunidad, si es alto o flaco, sino que Dios ve a su Hijo en nosotros. Por eso Él se impartió en nosotros, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. La vida eterna. Amén. Mire, un Dios eterno establece un propósito eterno bajo un pacto eterno y nos da vida eterna. Y usted con todo lo contrario, todo lo ve temporal, incompleto, a ver si sucede, a ver qué pasa, a ver si el 2000, ¿qué estamos hoy? ¿26 o 25? Digo que ya me perdí en estos años. Este 2026, a ver si yo puedo disfrutar. No. Es que la escritura dice que el año agradable del Señor, el año agradable del Señor es entender la obra de Cristo en nosotros. No es un año cronológico otra vez. Pero como lo toma literal, es que aquí dice el año agradable. Entonces cada año que empieza, yo voy a buscar a ver si ese es el año agradable del Señor, por no entender. Amén. Dios no iba jamás a fallar en su propósito, en su deseo supremo. Eso téngalo por seguro. La gente dice, ¿todo por qué hizo Adán si iba a fallar? Era parte del plan. Pero ¿qué dice después la escritura? Que Dios depositó su plan en Adán o en Cristo, en el primer Adán o en el segundo Adán, o en el postrer Adán. No, lo depositó en Cristo. Él lo hace con seguridad y en el orden correcto. Sabía que solamente en Cristo se podía llevar a cabo ese propósito. Y me detengo un poquito. Cuando Jesús está con los fariseos en aquel tiempo, los fariseos eran la autoridad religiosa de aquel tiempo. Pero Jesús los confronta porque ellos operaban con autoridad, pero sin entendimiento. Por eso ellos les decían, nosotros somos la autoridad. Y Jesús le dijo, si ustedes realmente hicieran la voluntad de Dios, las obras de Dios harían. Pero harían todo lo contrario. ¿A dónde voy con esto? Que es que aún los fariseos, que eran la parte de la división de los judíos, tenían más celo, conocían la escritura, pero sus obras eran obras muertas. Y Jesús los confronta. Aún a Nicodemo fue de noche, era un rabino, y le pregunta a Jesús, y le dice Jesús, tú siendo un maestro me preguntas esto. Tú deberías de saber lo que yo soy. ¿Cómo es posible? Le pregunta a Nicodemo, y Jesús lo regaña al rabino. A veces en nuestro tiempo nosotros pareciera que seguimos algo, pero no hay una evidencia de eso. En este caso, ¿cuál debería ser la evidencia? De la vida de Cristo, no de la vida cristiana, que son dos cosas diferentes. Amén. Amén, amén, amén. Pero qué maravilloso que nos introduce, aquí viene lo más grandioso, en su propósito. Somos parte de ello. Dios tiene un deseo, lo deposita en Cristo y nos llama a nosotros, andado muertos en nuestros delitos y pecados, y nos da vida y nos introduce en su propósito eterno. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted no es fruto de la casualidad. Usted es fruto de la voluntad soberana de Dios. Desde antes que naciera, desde antes que hiciera todas las cosas, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en su vida. En otras palabras, no dejemos que las circunstancias nos quiten el gozo de lo que Dios ha dispuesto en la eternidad. Nosotros vemos lo circunstancial y Dios va viendo el propósito eterno. Ahí es donde yo debo de descansar. Entonces, somos parte integral de su propósito. Ya le dije hace unas semanas, hacemos sinergia.
Amén. Cuando hacemos sinergia es cuando dos cosas obtienen mayor efectividad al unirse. Por eso el que se une al Señor es un espíritu. Somos sinergia con el Señor para cumplir su propósito. Ahora, no se trata solamente de conocerlo. ¿Cuántos saben que Jesús murió en la cruz? ¿Cuántos saben que resucitó? Pero muchos hasta ahí se quedaron. Y si yo le pregunto, ¿qué pasó después de la resurrección? Ahí como que le mete el freno de mano. Bueno, sí, no, hay que conocerlo, pero también hay que expresarlo. Alguien que conoce mucho, imagínense una persona profesional en su área, un ingeniero en computación. Yo conozco todos los sistemas. Bueno, a ver, enséñanos. Bueno, es que ahorita no. La persona que realmente conoce algo lo debe de ¿qué? De expresar. Hay personas que dicen que no saben nada y al momento de saben más que el jefe o saben más que el que puede pasar. Porque lo que cuenta en el reino de Dios no es tu conocimiento, sino tu fruto. ¿O qué fue lo que dijo Jesús? ¿El fruto se conoce por el conocimiento o por el fruto? Por el fruto, acuérdese. La vida de Cristo se debe expresar en todo momento y en toda circunstancia. No, es que fui para mi país, para El Salvador, para Honduras. Ahí también Dios le da el propósito, el motivo, la circunstancia para que usted exprese algo de Cristo. Por eso Dios nos eligió. Y vayamos con el primer versículo, Romanos 8, 28 y 29, donde yo quiero partir de esta realidad poderosa. Amén. Ahí está en la pantalla, pero trate usted siempre de buscarlo para que no se le pierda esa buena costumbre. Me gusta mucho porque aquí nos va a dar algunos aspectos importantes. ¿Está conmigo? Romanos 8, 28 y 29. De hecho, se lo debería aprender de memoria, ¿ok? Esa va a ser la asignación para esta semana. Y sabemos. No dice a ver si, no, dice y sabemos, o deberíamos de saber, que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Si usted está seguro de amar a Dios, mire la parte buena. Todas las cosas, algunas cosas, las difíciles, las buenas, ¿cuáles cosas? Diga todas. Oh, pastor, entonces cuando alguien está enfermo, sí, Señor. Cuando usted tuvo una circunstancia difícil, sí, Señor. Todas las cosas les ayudan. Cuando usted entiende esto, usted disfruta, descansa en la obra del Señor. Esto es a los que conforme a mi deseo. ¿Conforme a qué? A su propósito, recuérdelo. Nosotros somos producto de su voluntad, de su propósito, no del mío. ¿A poco usted cree que cuando Dios lo pensó en la eternidad, usted podía decidir algo? No. Una vez me preguntaron a mí, ¿y cómo fue que Dios nos eligió? En el pensamiento de Dios, en la eternidad. Ahí nos pensó y en el tiempo adecuado usted nació. Pero esto fue un efecto cronológico, pero en la eternidad de Dios, yo ya lo conocía. ¿Cuántos sabían eso? Y lo más importante, no solamente nos conocía, nos vio siempre en Cristo. Antes que usted naciera, antes que hiciera todas las cosas, antes que usted pecara, antes de todo, ya Dios lo vio a usted y lo vio en Cristo. Y usted preocupándose por la guerra. No le ignoramos, pero eso no debe ser lo que me debe de gobernar, sino mi seguridad de saber que estoy en Cristo. Entonces, Dios nos eligió conforme a qué? A su propósito. 29. Porque los que antes conoció, ¿cuándo dice que los conoció? ¿Y ese antes dónde es? En la eternidad. Amén. Póngale atención a esto, como ya los colombianos, póngase pilas. También los predestinó. A mí me gusta mucho esta parte, antes de avanzar. Nos conoce en la eternidad y en la misma eternidad nos da un destino de antemano. Yo le pregunto, ¿cuál fue su participación ahí? ¿Hizo algo bueno? ¿Hizo algo malo? No, esa fue la voluntad de Dios. Por eso cuando la gente dice, y lo digo con respeto para los que tengan otra opinión,
No, es que si pasa esto, ya perdí mi salvación. Mis amados, eso fue un regalo de gracia establecido en la eternidad. No tuvo nada que ver con sus obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Todo lo hemos recibido por gracia. Amén. Tenga esa seguridad. Porque a los que diga, a mí me conoció en la eternidad y desde la eternidad me predestinó. Qué maravilloso es saber eso. Debe haber gozo en nuestro corazón. Ahora, ¿nos predestinó para qué? Aquí viene la otra parte. Para que fuesen hechos ¿con qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el prototocos, el prototipo. Pero ahora déjenme leérselo en la traducción lenguaje actual, porque yo sé que le quedó claro, pero a mí me gusta que usted salga seguro, confiado en lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. 29. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el hijo mayor. No sé si le quedó más claro. Amén. Entonces usted se debe sentir como un elegido. Y no es prepotencia, es seguridad. Cuando alguien le diga, no, pero tú quién eres, yo soy un elegido de Dios. Pero muchos no se la creen. La verdad, no se creen que son elegidos, mucho menos predestinados. Cuando Dios pensó en ti, recuérdelo siempre, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar en nuestra vida. Todo. Aún los momentos difíciles, los momentos terribles, todo Él lo sabía. Pero Dios siempre te vio seguro en Cristo. Ahora el problema es, ¿cómo me veo yo? No, que tengo muchas fallas, que soy un pecador, y uno se tira al piso ahí. Ya no falta que lo trapeen ahí. Entonces lo que Dios hizo, lo que Dios dice de ti, ¿dónde lo dejamos? Por eso Jesús dijo, este pueblo perece por falta de conocimiento. Amén, pero qué bueno que usted está aquí. Ahora, ya tenemos propósito eterno, ahora vayamos a la manifestación, que es lo importante. Usted puede vivir entendido del propósito eterno y nunca manifestar, nunca llevar, está reprobado. Por eso es importante. La idea de la manifestación, ya sabemos que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo. Y el Hijo espiritualmente se fue impartido al cuerpo de Cristo, que somos los creyentes, para que Cristo sea el todo en todo. O sea, de hecho Él debe tener siempre el primer lugar en nuestra vida. Usted no es que usted le da el primer lugar, Él lo tiene. Pero cuando yo honro eso, es cuando soy recompensado. O sea, lo que usted no honra, no recibe recompensa. El origen del propósito eterno, mire, esto es muy importante, nace de la voluntad de Dios, eso ya lo sabemos, pero también de su amor. Una persona da lo que tiene o lo que no tiene. ¿Lo que tiene? Ay, que sí, eso es bueno, mi hermano, esa es buena. Pero en el caso de Dios, Dios da lo que Él es, porque Él es un espíritu completo, perfecto y eterno. Entonces, ¿qué nos va a dar Dios? ¿Algo incompleto? No. El hombre sí, tiene razón mi hermano, pero Dios no. Si Dios es completo, ¿qué nos va a dar? Algo completo. ¿Ok? Si Dios no es que le dan amor, Él es amor. ¿Qué le va a dar Dios? Amor. Por eso es que su propósito nace de su corazón, pero también de su amor. ¿Cuántos se sienten más amados por Dios esta tarde? Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Lo primero que viene es, pero yo tengo muchos defectos. No, Dios ya conocía toda la historia y aún así nos amó. Por eso es el perfecto amor de Dios, incondicional. Y ese amor, dice Pablo, debe producir en nosotros un agradecimiento, una expresión. Oye, si Dios te ama tanto, pues honra eso. Pareciera que Dios te ama los domingos nada más.
Y todos los demás días, ay, no sé qué va a pasar, ¿no? Ok, segunda de Timoteo 1:9. Ok, vamos a avanzar porque mis hermanos visitantes, yo predico 2 horas, I'm sorry, ¿verdad? Que va a decir, no hombre, ¿para qué veníamos aquí? No, no, tratamos siempre de hacerlo rápido. Muy bien, segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó, ¿quién fue el que lo salvó? ¿Usted o el Señor? No, yo fui, lo busqué al Señor, yo fui. No, no, no. Usted el que estaba perdido, no el Señor. Pero es que yo levanté mis manos, ese día usted se dio cuenta. Pero usted fue un elegido desde antes. Bueno, quien nos salvó y llamó con un llamamiento ¿qué? Santo. Porque Él es santo. No conforme a nuestras ¿qué? Y nosotros todo vemos como que si nosotros hicimos mérito. Es que yo, no hermano, no, 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 no. Claramente en esta carta que Pablo escribe, que de hecho es la segunda carta a Timoteo, dice, Él nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? Ah, ya entendemos. Este texto lo tenía reservado ahí para hoy. Lo quería sacar antes, dije, no, este hace buen clic aquí. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó, no según nuestras obras, y nos eligió en Cristo. ¿Dónde estuvo su participación? Ninguna. Pero eso nos debe traer seguridad. Entonces Dios me amó con amor eterno. Dios me eligió, Dios me predestinó. No conforme a mis obras, que muchas no eran buenas, o la mayoría no eran buenas de nosotros. Y aún si Dios nos sigue amando. Algo debemos reflexionar en eso. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, cambia la perspectiva que yo tengo del mundo como hijo de Dios. No estoy aquí solo porque Cristo te quería salvar. Mucha gente ve la salvación como la meta final. No, fue el trámite solamente para introducirte al reino y ahí ser parte del propósito eterno de Dios. Ese fue el medio para llevar a cabo su propósito eterno. Y una vez que ya estamos en el reino, debemos de manifestar la vida de Cristo. La vida de cada hijo de Dios tiene una relevancia, una importancia. No sé si usted lo ha visto de esta forma, pero yo veo que a veces muchos hijos de Dios no alcanzan a ver el plan perfecto de Dios. Pareciera que si estamos aquí en la tierra como sobreviviendo, a ver qué sucede. Ya no alcanzo, ya que venga el Señor, ya que me lleve. No, 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 no. Allá están completos, el trabajo es aquí. Amén. Aquí están los desafíos, aquí está la caminar en la fe del Hijo. No importa la función o qué específicamente Dios nos asigna. Todos tenemos la responsabilidad de sumar a su propósito eterno. Alguien puede decir, no, pastor, pero yo no predico. No se trata de eso. Por ejemplo, si usted está en la puerta, si usted trae un agua, mi hermano Modesto ahorita me ayudó a traer esta cosa aquí. Nuestra hermana llegó, arregló el micrófono, nuestros hermanos están allá. Cada uno, en la medida que tú puedas hacer, sumas al propósito de Dios. Y lo más interesante es que aún lo menor, Dios te lo recompensa. Nada queda sin recompensa de lo que hacemos para el Señor. ¿Cómo lo podemos manifestar? Número 1, operar con una conciencia de lo eterno. Hoy le voy a quitar un poquito su conciencia terrenal. Si usted venía muy terrenal, ahora lo voy a proyectar en un misil a lo eterno. Amén. Por eso cuando vienen los, ¿cómo se llaman? Los aliens, los extraterrestres, ¿verdad? Y vienen y ven a los terrícolas. Nosotros es a la inversa. A nosotros nos llevó de la tierra a lo eterno. Amén. Operar con una conciencia de lo eterno. Debemos de vivir entendiendo que fuimos destinados para esta gracia, porque al no entenderlo, vivimos como visitantes en un sistema religioso. Muchos se sienten como, bueno, aquí Dios me trajo nada más por un tiempo y ya me voy a ir. Ya el día que me muera se acabó todo. Nos visualizamos como visitantes, o lo que es peor, parte de una religión. Eso nunca estuvo en el plan de Dios. Amén. Sin
encontrar sentido a nuestra existencia. Por eso mucha gente la pregunta que a través de toda la historia se ha hecho más el hombre es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Es una de las principales preguntas que se ha hecho el hombre a través de toda la historia. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y usted debe decir: para cumplir el propósito eterno de Dios. Para eso yo estoy principalmente aquí en la tierra. No tiene que ir a consultar allá con gente a ver qué le dicen. Si fui predestinado por Dios, es porque tengo un propósito que es de Él y que es eterno. No crea que Dios nos predestinó porque no sabía qué hacer ese día. No, calculó perfectamente predestinarlo porque estaba dentro de su propósito. Pero veamos un contraste. En el antiguo pacto, amén, antiguo pacto antes de la obra del Señor, Dios nunca eligió a alguien para que fuera un adorno en el templo. Todos los elegidos eran predestinados para una causa específica. Siempre recuerde esto: usted es predestinado porque tiene algo específico que hacer en el propósito eterno. Nunca se sienta que, ¿y yo qué puedo hacer? Tiene que hacer mucho. En el instituto me acuerdo que decía el maestro: ustedes tienen que estar siempre preparados para dar una palabra en un funeral, en una boda, en esto y aquí. Y yo decía: y mire, amén. Hasta en quinceañeras, baby shower, donde sea, me han invitado a dar una palabra. Pero todo tiene de acuerdo a su voluntad. Ok. Moisés fue predestinado desde el vientre de su madre para liberar al pueblo de Israel. Esa fue la asignación que Dios le dio como un ejemplo en el antiguo pacto a Moisés. Usted lo ve toda la historia. ¿Por qué lo guardaron? ¿Por qué no lo mataron cuando estaba chiquito? Porque tenía una asignación específica, Moisés, y era liberar a su pueblo de Israel. Cuando era un niño, las circunstancias de la vida debían guardarlo porque ya había un destino para él. ¿Usted nunca se ha pensado por qué lo cuidaron la hija de Faraón? ¿Por qué lo guardaron tanto? Porque Dios ya le había tenido. Así que ahora véalo usted en su propia vida. ¿Por qué hasta ahorita Dios lo ha guardado y no a otras personas? Porque Dios todavía tiene algo pendiente que hacer con usted. Amén. Todo lo que pasó fue usado por Dios para libertad a una nación. Cuando yo tengo claridad para la cual Dios me alcanzó y entender que si eres un predestinado, tu propósito está en lo eterno. No eres parte de un sistema, de un problema, sino un elegido perfectamente llamado por Dios. Así nos debemos de sentir. Amén. Así nos debemos de sentir. Y mire una cosa interesante: cuando Dios nos llama, nos equipa, nos prepara. Amén. ¿Cuántos se vistieron hoy? ¿Qué dice pastor? ¿Qué hace pregunta? Yo estoy hablando de lo espiritual. Usted está pensando en lo terrenal. Pablo dice que nos vistamos ¿de qué? No está hablando de la ropa, de lo nuevo. Amén. Y usted está pensando en lo viejo. Amén. No en el viejo, en lo viejo. Amén. Que es muy diferente. Pablo dice: despójense de lo viejo y vístanse de lo nuevo. Amén. No se me desconecte. Qué importante es que Dios nos hizo participante de su naturaleza divina. Imagínense, nos elige y nos hace participantes de su naturaleza divina. Por eso ahora nosotros estamos ungidos por Dios. ¿Cuántos saben eso? Pero la gente mayoría piensa: es que hay solamente súper ungidos. Esa es la religión. Pero del momento que usted recibió el Espíritu, fue ungido. No por agua, no por aceite, no por aceite de canola. No. Por el Espíritu, que en la antigüedad era una sombra. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuántos lo quieren saber? El mayor obstáculo para la realización del propósito eterno es usted mismo. Es su ignorancia. Es ignorar lo que Dios ya hizo. Amén. No es la culpa del esposo, de la esposa. No. Es yo no conocer y entender
lo que Dios ha hecho por mí. Pero ¿qué es más fácil? No, pues es que la culpa es de la esposa, o del esposo, no sé, del presidente, o no sé, del pastor, porque no lo explica. No. Lo que yo ignoro, nunca lo puedo disfrutar. No importa lo que usted sea. Si usted algo ignora, no lo puede disfrutar. Por eso es que crecer en el entendimiento no es una opción, es una demanda de Dios para nosotros. Antes bien, crezcan en el conocimiento. Entonces, cuando yo me quedo en una posición primaria, pues estoy ignorante. Amén. No importa que usted sea buena persona. Entonces, el mayor obstáculo, diga, yo soy. No tengo que echarle la culpa a nadie. Los enemigos de Dios, a diferencia de los que muchos piensan, son los pensamientos, culturas, ideas y sistemas del mundo que están viciados. Esos son los enemigos de Dios. Le pongo un ejemplo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque te conviertes en enemigo de Dios. ¿Y qué hace mucha gente? Ama más el mundo, conoce más del mundo que de la palabra de Dios. Puede decir amén, ay, 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 o no sé. Estuvo buena la pedrada, pero yo no aviento pedradas, amén. Por eso es que debemos de prestar mayor atención a la renovación del entendimiento. Romanos 12:2. Amén. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Efesios 2:5-6, rápidamente. Amén. Efesios 2:5-6. Ahora sí vamos a empezar a predicar. Lo otro fue una introducción para que se despertara. Efesios 2:5-6. Muy bien. Aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Qué puede hacer el muerto ahí en la caja? Nada. Bueno, algunos se han levantado, ¿verdad? Y asustan a la gente, pero regularmente no hace nada. Nos dio vida, ojo, aquí viene algo interesante, juntamente con Cristo. ¿Nos dio vida qué? Juntamente, no separado, juntamente, nunca se le debe olvidar, con Cristo. Por gracia sois salvos. Recuérdelo siempre. Juntamente con Él. Por eso Él, desde un principio hasta el fin, Él siempre nos vio en Cristo. 6. Y juntamente con Él, hago énfasis porque esto es bien importante. Juntamente con Él, ¿nos qué? Estábamos muertos y Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. No están colaborando este domingo. Voy a tener que tráiganle más café aquí a los hermanos. Y asimismo nos hizo. Entonces, ¿dónde está usted sentado? No me diga ya lo terrenal, por favor, ya no me diga lo terrenal. Su realidad espiritual, ¿dónde está usted sentado? En la parte de arriba, en lo superior, ¿sí o no? Porque usted ya no es de este mundo. ¿Y sabe por qué dice sentado? ¿Quién me presta una silla? Rápido, una silla, pero huélele, luego, huélele. Así como el béisbol, vámonos. Una silla. Gracias, mi hermano. Es que esto, si no lo ve usted así, no lo va a entender. Dice que estamos parados o estamos sentados. ¿Y por qué alguien se sienta? Para descansar. Bueno, ya la hermana se adelantó porque la hermana ya tiene más tiempo, ¿va? En el templo, en el antiguo pacto, no había sillas. Todos los sacerdotes ministraban parados. Y una vez que el Señor cumple toda la obra perfecta, nos hizo sentar. Siénteseme ahí, nos dijo, porque yo ya cumplí la obra. Ahora usted descanse en mi obra. Siéntese. Y nosotros nunca nos queremos sentar, hablando metafóricamente que nunca queremos descansar en el Señor. Pareciera que la obra del Señor le faltó algo, cuando aquí dice que nos hizo sentar. ¿Sabe para qué nos hizo sentar? Para reinar. Ahora sí, hermana Ana, porque los reyes, usted los ve en las películas que están parados ahí. ¿Cómo están? Gobierno. Así es como Dios lo ve a usted, sentado en lugares celestiales.
juntamente con Cristo. Para que vea que todavía lo terrenal nos cuesta. Amén. Nos cuesta bastante todavía entender lo terrenal, pero usted ya debe de descansar en el Señor. Por eso el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, en la mesa de honor de gobierno. Por eso la mentalidad terrenal nos afecta. ¿Ok? Amén. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos saben de Esteban? Mientras estaba en una gran crisis, lo iban a matar a pedradas. Dice que él vio los cielos abiertos. Mire este ejemplo. Donde el Señor se encontraba sentado. Acuérdese que él sí vio al Señor sentado. No se vio juntamente con él. ¿Ok? Veía los cielos abiertos. Esto no tiene que ver solo con el tiempo, sino también con la condición del espíritu. Muchos esperan morir. ¿Cuántos se quieren morir? Pero usted se quiere ya morir. Yo no. Pero muchos sí piensan, ya me quiero morir para ir al cielo, para ver al Señor. Amén. Es una mala teología. Pero Esteban, en una condición de muerte, ve los cielos abiertos. Y él no se quería morir. Pero antes, él vio los cielos abiertos. Ojo con esto. ¿Ok? Muchos esperan morir para ir al cielo. Pero para operar correctamente en la realización del propósito eterno de Dios, debemos entender que ya estamos en el cielo y que operamos o deberíamos de operar en esa realidad. Usted no se tiene que morir para ir al cielo. Amén. A usted lo trajeron del cielo a la tierra. Pero eso nos cuesta. ¿De dónde viene usted? ¿De Adán o de Cristo? Fue hecho el primer hombre, alma viviente de la tierra. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y nosotros nos eligieron en Cristo. Nosotros venimos de arriba, mis hermanos. Somos marcianos. En un sentido, no marcianos mal, sino somos de lo celestial. No va a salir diciendo el pastor dijo que somos marcianos. No, celestiales mejor, para que no vaya a haber confusión. Somos celestiales en un cuerpo terrenal. Y la gente se ve al revés. No, yo aquí estoy en este cuerpo. No, usted es celestial y ya está sentado en Cristo Jesús. Y debemos de operar en esa realidad. Filipenses 3:20, rápidamente. Yo le estoy hablando de esta parte solamente lo terrenal, digo, lo celestial, lo eterno, lo perfecto. Y la escritura nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque usted es de arriba. Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Entonces, ¿por qué se están peleando si aquel es de Honduras, si este es que yo soy mejor que este? Olvídese de esas cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si vamos a manifestar el propósito eterno, necesitamos tomar las cosas de lo eterno, no de lo terrenal. Pongan su mirada en las cosas eternas, no en las temporales, porque las temporales son ¿qué? Pasajeras. ¿Y lo eterno cómo es? Eterno. Por eso necesitamos, aquí es donde entra, si todo fue depositado en la eternidad, en Cristo, ¿cuál sería la dirección adecuada? ¿Conocer a quién? A Cristo. Yo debo de conocer a Cristo. Y conocer a Cristo no es leer de Jesús de Nazaret. Pablo da una declaración muy poderosa donde Pablo dice, si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando yo leo ese texto, a mí me impacta, porque casi nosotros tenemos la idea del Jesús terrenal, no del Espíritu vivificante, no de Dios mismo. Amén. Sí, es Dios encarnado, pero nos quedamos con la historia de los evangelios y no alcanzamos a ver lo que la misma escritura nos dice. Segunda de Corintios 4:17. ¿Okay? Vamos a ir viendo un poquito la revelación de Cristo. Segunda de Corintios 4:17.
Porque porque esta leve tribulación, ¿cómo le llama a las tribulaciones? Leve, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y qué, y eterno peso de gloria. A veces nosotros pensamos que las tribulaciones Dios las trae porque está enojado y que pases por esto. No, es el proceso para que nosotros podamos ser afirmados y manifestar cada día más su gloria. Amén. Le pongo un ejemplo otra vez en la antigüedad. Cada vez que en la antigüedad, ojo, estoy diciendo en la antigüedad, los hombres o el pueblo de Dios en el antiguo pacto pasaban por una crisis. Yo sé que Dios respondía y manifestaba una solución, pero lo más interesante es que Dios respondía con una revelación de Cristo. Otra vez, cada vez que los hombres y el pueblo de Dios en el antiguo pacto, en las sombras, pasaban por una crisis, Dios les respondía con una revelación de Cristo. Ejemplos: no había agua en el desierto y se iban a morir de sed. Dios les respondió con la roca que fluía el agua. Amén. De la roca salía agua. Y Cristo es la roca. La revelación. Se van a morir de hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Les trajo el maná, el pan que descendió del cielo. Usted lo ve. El problema es que muchas veces nosotros no vemos a Cristo en la crisis. Solamente nos quedamos en la crisis. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Que debes de ver a Cristo en tu crisis, en tu problema. Si no, de nada sirvió esa situación. Juan 17:3, lo eterno, no lo debemos desconectar. Juan 17:3. ¿Quién sabe qué es la vida eterna? Una idea, una teología, un pensamiento, un sentimiento. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo nos da mucha luz acerca de la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué me imagino yo que es la vida eterna? Acuérdense que nosotros ya tenemos vida eterna, ¿okay? Y esa vida eterna, ¿en dónde está? En su Hijo. Y te lo vamos a ver más ahí. Hoy no es diferente, porque cuando pasamos por cualquier crisis, el remedio de Dios sigue siendo el mismo. Lo que necesitamos es una revelación más precisa de Cristo. Por eso muchas veces la gente ora y piensan que para mañana Dios le quita el problema. Es más, unos son más exigentes. Oran en este momento y quieren que ya Dios resuelva al momento. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pero Dios trabaja en base a ¿qué? A su propósito. No a nuestro propósito o a nuestros deseos. En medio de la crisis, recuérdalo siempre, solo necesitamos que Cristo se nos revele. Por eso las oraciones del nuevo pacto están enfocadas más en el propósito y no en la necesidad del hombre. Y nosotros todavía estamos más acostumbrados a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. El Señor no es el 911. Usted es temporal o piensa en lo temporal y Dios está pensando en lo eterno. Ok, Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Debemos de aprovechar la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano ¿de qué? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice esto a Timoteo para que se apropie de lo que Dios ya nos concedió. Muchos de nosotros a veces tenemos miedo o no tenemos la seguridad de recibir lo que Dios ya nos ha concedido. Y eso nos dificulta nuestro servicio. Muy bien. El último versículo. Primera de Juan 5 del 11 al 12. Primera de Juan 5 del 11 al 12 y luego leo el 20. ¿Listos? Y este es el testimonio de Dios,
nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? Póngale atención, porque es el último versículo que amarra todo esto. Otra vez. Y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna. ¿Nos ha dado qué? Vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ojo, no está hablando de la vida biológica, ¿ok? Sino de la vida Zoé. 20. Me fui más adelante, ahí si lo quiere buscar más adelante. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No es que lo estamos esperando, ya ha venido. Y nos ha dado ¿qué? ¿Nos ha dado qué? Entonces usted debe de tener el entendimiento correcto de la obra de Dios. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ojo, ojo con esto. Este es ¿qué? ¿Y qué más? ¿Ya le tiene sentido? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿la vida eterna es qué? Cristo. Entonces usted quiere irse a la vida eterna, pero si usted está en Cristo, ¿cómo que se va a ir a la vida eterna si la vida eterna es Cristo? No, pero yo me quiero. No hemos entendido. Pero sí quedó claro. Por eso este versículo de primera de Juan 5, 11 al 12 es claro, y el 20 lo afirma. Amén. Amén, amén, amén. Ya ahora que conocemos esto, le tengo buenas noticias. Con eso termino. Ahora usted, Dios lo hace responsable de lo que Dios le ha revelado a usted. Lo que nosotros recibimos, Dios nos hace responsables. Usted no puede decirle al Señor, es que yo no sabía. No, va a decir, el domingo de marzo, no sé qué día es hoy, 13, 15. Vengo toda la semana corriendo que no sé ni qué día estoy. El domingo 15 de marzo del 2026 recibiste esta palabra y está grabado ahí. Ahora Dios dice, mi deseo supremo, yo te invité para que tú participes, lo disfrutes, y además te lo voy a recompensar. Imagínense, después de todo lo que Dios ha hecho, no lo va a recompensar. Así que usted siéntase un elegido, pero también un hijo responsable, comprometido con su propósito. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos despedimos. Póngase de pie, estírese, agarre un café o algo, agradeciendo siempre al Señor